Hola, hola, ¿qué tal, iglesia amada? Espero que estén muy bien. Yo estoy súper feliz de estar otro jueves más con ustedes. Claro que sí, seguimos estudiando el libro de Mateo y el día de hoy tenemos algo súper increíble que Dios nos va a hablar. Entonces, te voy a pedir que puedas ir por tu libreta, puedas ir por tu Biblia. Una vez más, recordándote que este es un estudio y que no es solamente para que tú escuches, sino es para que tomes nota, porque a veces nosotros olvidamos, pero qué mejor que tener apuntado para poder ir, leer y que de nuevo pueda crecer nuestra fe y pueda crecer nuestra hambre por saber más de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, te voy a pedir que vayas por tu libreta, vayas por tu Biblia y dispongas tu corazón para este tiempo. Y entonces vamos a empezar con una oración. ¿Les parece? Ahí donde quiera que estén, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tú nos has amado tanto, Señor, y nos has dejado tu palabra, Señor. Nos has dejado tu verdad y nos la revelas, Señor. Te damos muchas gracias por eso. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que podamos entenderla, abrazarla en nuestro corazón y hacerle espacio, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mateo, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 33. Entonces, dice así: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Qué historia tan increíble, ¿no? Y creo que muchas veces hemos leído esa historia y yo creo que es una historia muy conocida por todos, incluso por las personas que a lo mejor no asisten a una iglesia, pero saben que hubo una persona que alguna vez caminó en el mar, ¿no? Y yo creo que tal vez algunos de nosotros también hemos querido hacer la prueba de estamos en una piscina o estamos en la playa y queremos ver si sí podemos caminar sobre el mar, ¿no? Pero pasa que nos hundimos, ¿no? Pero este hombre aquí caminó sobre el mar y es una historia bien increíble porque nos enseña esto, ¿no? Pero ¿les parece si esta vez vamos viendo verso por verso y vamos meditando sobre lo que dice y vamos entendiéndolo un poquito mejor? Entonces, el verso 22 empieza diciendo así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Dice que había una multitud a la cual Jesús se quedó despidiendo. Y si leemos versos atrás, vemos que Jesús había hecho algo increíble y es que había alimentado a 5,000 personas. Entonces pasa que termina de alimentar a esta gente y entonces lleva a sus discípulos a entrar en esta barca, ¿no? Me encanta mucho Jesús y me encanta mucho la Biblia cuando nos habla de él, porque Jesús estaba a punto de enseñarles algo. No solamente Jesús se sentaba y bueno, ya es la hora de estudio, vamos a aprender sobre la confianza en mí, ¿no? Sino que él con una situación cotidiana, él con el clima, él con una barca, ¿no? Vemos a Jesús muchas veces enseñando de esta manera, ¿no? Enseñando con casos de la vida real a sus discípulos, ¿no? Pero me encanta esta manera de Jesús de enseñarles en lo cotidiano de la vida, ¿no? En que ustedes van a cruzar al otro lado, pero mientras ustedes están cruzando, yo tengo algo que enseñarles. Entonces, me gusta mucho eso, que están
dinámico Jesús con nosotros. Me gustaría que pudieras seguirme en esto, y es que Mateo, al escribir esto, él no sabía lo que había hecho Jesús, ¿me entiendes? Es como, leemos esto y podemos ver que ellos suben a esta barca y ellos lo único que saben es que Jesús se va a quedar despidiendo a la gente y que los va a alcanzar. No saben en qué parte del camino los va a alcanzar, no saben si de repente agarra otra barca y llega antes que ellos, no saben si a lo mejor se va caminando, yo no tengo idea, ¿no? Ellos no saben hasta qué hora va a llegar Jesús. ¿Hasta qué hora va a llegar Jesús con ellos? Ellos no saben esto, ellos solo saben que Jesús se queda a despedir a la gente y ellos tienen que pasar al otro lado. Es lo único que ellos saben. Pero cuando Mateo está recibiendo la revelación de esto, él se da cuenta que después de que Jesús despidió a esta multitud, él se fue a orar. Y te imaginas, no sé, yo sé que Mateo estaba totalmente en control del Espíritu Santo escribiendo esto, pero ¿te imaginas Mateo al escribir esto como de el Espíritu Santo diciéndole, entonces Jesús se fue a orar? Él así como de, Jesús, ¿qué onda? ¿Te esperas? Y luego más adelante podemos leer que dice el verso 24, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Verso 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús los lleva a la barca, les dice, ¿saben qué? Adelántense, luego yo los veo, adelántense, yo me voy a quedar a despedir a esta gente. Entonces ellos se van en la barca y mientras Jesús estaba aquí diciendo adiós hermana, que le vaya bien, adiós, mientras Jesús estaba despidiendo a la gente, mientras Jesús tenía esta conversación con la gente, yo no sé tú, pero yo en mi caso cuando iba a la iglesia con mis papás, de repente terminaba el servicio, terminaba el culto y todo eso, y entonces mis papás empezaron a despedirse de cada uno de los hermanos, y mis papás son de esas personas que se despiden aquí y una hora, se despiden acá y otra hora, se despiden acá y otra hora, una hora se echaban en cada despedida, ¿no? Y entonces nosotros ya pequeños así como de, ay, tenemos hambre, ya vámonos, ¿no? Y esperando a mis papás, ¿qué está haciendo tu papá? Pues está despidiendo del hermano, ¿no? ¿O qué está haciendo? Pues está despidiendo de tal hermano. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, a veces las despedidas tardan un chorro, ¿no? Entonces no sé cuánto Jesús se haya tardado despidiendo a 5,000 personas. Imagínate eso, ¿no? Entonces, mientras Jesús estaba despidiendo a esta gente, por allá los discípulos estaban acercándose a una tormenta, estaban acercándose a que fuera azotada esa barca por las olas. No con esto nada más de despedir a la gente, sino que él sube a orar. Y esto me parece tan increíble, y si tú me estás siguiendo en esto y estás imaginándote la situación, a veces nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que Jesús sabía? Porque a veces nosotros estamos en situaciones y nosotros no sabemos que nosotros estamos haciendo algo importante y no sabemos que a lo mejor hay un lugar donde nos necesitan y es por ignorancia y llegamos a este lugar y, ay, te necesitaba, ay, no sabía, si hubiera sabido hubiera estado ahí. Pero estamos hablando de un Jesús que sabía la situación. Es como esta historia de la niña de Jairo, que Jairo va y le dice, ve que mi hija está enferma, ¿no? Y él dice, ok, sí voy a ir, pero él mientras va, él sana a una persona. Es como de, Jesús, está muriendo alguien y tú todavía te detienes a sanar. Es como, Jesús es raro, Jesús es muy raro. Entonces, imagínate, quiero que te imagines que tú tienes una reunión, ¿no? Y tú tienes esta reunión, invitas a cierto tipo de gente y ya es tarde, y ya está terminando esta reunión y tú mandas delante a tus hijos, ¿no? Y dices, ¿saben qué? Tengan las llaves del carro, váyanse porque va a tardar un poquito, voy a despedir a la gente, pues vamos a recoger un poquito aquí. Ustedes adelántense porque ya es noche y allá nos vemos, ¿no? Allá nos encontramos en la casa. Entonces, tus hijos se van y de pronto tú recibes una llamada de que a tus hijos los paró la patrulla. No, es que el niño no traía licencia y entonces los paró la patrulla, ¿no? Y están ahí con el de, no, es que la multa, no, es que no traes licencia, no, es que te va a llevar a la cárcel, es que te va a llevar a los separos, ¿no? Porque les dicen, no sé, te va a llevar porque sabes que está mal esta situación, ¿no? Y aparte, pues mira, le pegaste a un carro. Entonces, creo que todo está mal ahí con tu hijo y tú estás en esta fiesta, donde te llega esta noticia y tú como de, híjole, es que yo sé que tengo que ir, pero aquí en esta fiesta está el jefe de la policía, está el encargado de la policía, ¿no? Es mi amigo, es mi compa, ¿no? Y yo puedo explicarle, ¿no? La situación y él me puede entender, ¿no? Entonces, ¿estás entendiéndome en esto? Esa persona, o tú como mamá o como papá, puedes ir corriendo y puedes ir hasta donde está tu hijo y a lo mejor ya ni lo encuentras ahí porque ya se fue, te lo llevaron preso, y tú puedes hacer lo que tú quieres, pero en tus fuerzas y puede que a lo mejor no logres nada y tu hijo se quede ahí la noche, a menos que pagues la fianza, pero tú perdiste el tiempo, puede ser que tardes en llegar porque hay un trafiqueral. Que tú estás haciendo eso, así tú tomas la decisión de, ¿sabes qué? Si mi amigo es el jefe, yo le voy a hablar, voy a explicar la situación y podemos arreglarlo, ¿no? No estoy diciendo que le den mordida, se fue bien extrema la situación, pero no sé si me estoy dando a entender, ¿no? Tú podrías ir y hacerlo con tus fuerzas, o podrías ir
cerca de la persona que está ahí encargada, que es el jefe de la policía, explicarle la situación, ¿no? Y a lo mejor porque son muy amigos, te dice, ok, sí entiendo la situación, está bien, por esta vez lo pasamos, pero para la siguiente, no sé. Puedes arreglarlo de esas dos maneras. Puedes perder el tiempo o puedes ir con el jefe, ¿no? De jefes y explicarle la situación y a lo mejor tiene compasión y misericordia y te dice, está bien, no te preocupes, yo hago una llamada, no tienes que salir de aquí, con una llamada que yo haga, todo va a estar bien. Y así era casi lo que estaba pasando en este momento, ¿no? Jesús fue a hablar con el jefe de jefes. Jesús estaba hablando con él porque él sabía que él tenía en control la situación de estos discípulos. Jesús no fue como, no, ¿sabes qué? Híjole, ya despedí a los 500, ya a los 5,000, ya los despedí, Dios, pero ¿sabes qué? Que ahorita subí a mis discípulos a una barca y ahorita están en un tormento, ¿no sabes qué? Nuestra conversación la dejamos al ratito. Es que es, o bueno, a ver, vamos a platicar rápido, yo te cuento y así, pero rápido porque no puedo quedarme mucho tiempo porque tengo que ir a resolver esa situación. ¿Sí me explico? O sea, Jesús estaba tranquilo, estos discípulos estaban a cargo de Jesús, eran su responsabilidad. Estos discípulos no eran, a veces nos imaginamos unos discípulos así mayores, no unos discípulos de 40 años, ya señores, barbones, así, gordos, pero no, estos discípulos eran muchachos, eran jóvenes, eran casi niños a cargo de Jesús. ¿Qué explicación iba a dar Jesús ante sus familiares? No es que los metieron en una barca y se fueron, pero no pude salvarlos, se ahogaron. No, o sea, Jesús estaba a cargo de ellos y más de que Dios sabía que su Padre... Jesús sabía que su padre estaba en control de esa situación. Por eso fue que él no pospuso esa conversación que tenía con Dios, ese tiempo que tenía que tener con Dios para ir a rescatar a los discípulos. Claro que sí, era un asunto riesgoso. Ellos estaban metidos en una situación de peligro, pero no era urgente. Lo urgente para Jesús era esta conversación con Dios. Y yo no sé qué conversación tuvo Jesús con Dios. No sé, te imaginas de, Dios, no, sí sabes que ahorita están los discípulos ahí, pero pues vamos a platicar tranquilamente, todo va a estar bien. ¿Sabes que Dios creó el mar? Dios creó el viento, Dios creó todo eso y Dios tenía el control de eso. Y a veces las tormentas en las que estamos en medio no nos van a matar si Dios no lo quiere así. ¿Recuerdas la vida de Job cuando le da permiso a Satanás de tocar todo lo que él tenía, pero le dijo no toque su vida, ¿no? Dios sabía que a pesar si Satanás le quitaba todo lo que él tenía, no lo iba a matar. Y cuando le da permiso de tocar su cuerpo, le dice no lo mates. Entonces debe de haber esta confianza en Dios de que, ok, estoy pasando esto, no me va a matar. Y si me mata, pues que me mate, voy a estar con Dios, ¿no? O sea, tenemos resuelto. Jesús vino y nos resolvió todo, ¿no? Si nosotros morimos en medio de la tormenta, está todo en control porque sabemos, tenemos la eternidad resuelta. Para Jesús la prioridad en ese momento era orar. Jesús despide a la multitud, sube a orar, llega la noche y hasta la cuarta vigilia de la noche dice que Jesús vino a ellos sobre el mar. Y dice que Jesús estaba caminando sobre el mar. Estaba caminando sobre el mar. ¿Tú no sabes cuánto tiempo se hizo Jesús a caminar hasta donde estaban ellos? Ellos llevaban harto rato en el mar. ¿Te imaginas la distancia que Jesús caminó en el mar? Jesús caminó en el mar y él iba caminando, él iba así como corriendo así al mar de, híjole, ya estoy aquí, ya se estaba muriendo, pero ya estoy aquí, ya vine a rescatarlos. No, Jesús, así como, ya llegué. No, Jesús venía caminando todo tranqui en el mar, así. Y me encanta porque en Marcos 6, verso 47, dice así, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea, la barca ya estaba en medio del mar y él seguía en la tierra. Verso 48 dice, y viéndoles, o sea, Jesús estaba pendiente de ellos. Ellos estaban a medio mar y Jesús estaba en la tierra y les estaba mirando. A lo mejor estás en lo profundo de la tormenta, a lo mejor estás en medio de esa tormenta, pero no quiere decir que Jesús no te está viendo.
No quiere decir que Jesús está dándote la espalda y es ignorante de lo que te está pasando, porque Él te está viendo. Me gusta mucho porque yo creo que cuando Mateo recibió esta revelación mientras él escribía, Dios le estaba revelando: esto es lo más importante. Porque a veces te vas a encontrar en medio de una tempestad o en una tempestad, pero esto es lo más importante: estar conmigo, hablar conmigo, hablar conmigo. Y a veces nosotros posponemos esto para ir a resolver la tormenta. Y creo que una de las cosas más importantes que Jesús durante su ministerio nos enseña es que, o sea, Jesús hizo milagros, ¿sí? Jesús resucitó muertos, sí. Jesús alimentó mucha gente, Jesús hizo todo eso, Jesús resucitó, Jesús hizo todo este tipo de cosas, todo este tipo de señales que son extraordinarias, pero ¿sabes qué? Detrás de estas señales está una relación con su Padre. Si Él, cada vez podemos ver en la Biblia versos donde dice: y Él se apartó a orar, y Él a tal hora iba a orar, y Él estuvo tanto tiempo orando, y Él hizo esto, y Él estuvo en comunión con el Padre. Y vemos varias veces en la Biblia eso, y Jesús nos muestra con su vida y con su relación con Dios lo que es vivir esa parte de la Biblia donde dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y separados de mí nada puedes hacer. Si Jesús no hubiera estado unido a su Padre en esta relación, Jesús no hubiera podido dar frutos, no hubiera podido hacer nada, no hubiera podido dar el fruto que somos nosotros, fruto de su aflicción. Y nosotros a veces queremos posponer esa comunicación, queremos posponer esas charlas con Dios para ir a resolver nuestra tormenta, para ir y sacar a nuestros hijos de esa tempestad, para ir y sacar a nuestro esposo de ese pecado, para ir y sacar a nuestros amigos de esa situación, para ir y rescatar nuestra propia vida de la tormenta. A veces posponemos esto, que no, es que me está yendo súper mal en el trabajo. No, Dios, ¿sabes qué? No puedo ir a la iglesia, no puedo ir a la oración, no puedo ver los estudios, tengo que ir a resolver ese asunto porque sabes que si no trabajo no como, entonces déjame ir a trabajar y al rato en la noche, si quieres, hablamos. Llega la noche y Dios esperándote y tú no le hablas, nada más como: gracias Dios por este día, y tu trabajo va mal. Y si al caso ganas, apenas es para pagar tus deudas. Queremos calmar la tormenta nosotros solos. Imagínate si Jesús no hubiera tenido esta relación con su Padre. Él, al dar el primer paso en el mar, se hubiera hundido. Y si es que, ok, pues Dios bueno le dice: ok, hijo, ve, camina sobre el mar. O sea, no estamos yendo a un caso bien extremo, ¿no? Y Jesús le dice: ok, Jesús, ve, camina sobre el mar, está bien. Y luego le dice Pedro: manda que yo vaya contigo. Si le dijera: Pedro, ven, y Pedro entonces luego se hunde, y entonces Jesús lo quiere sacar para sacarlo de la ahogación que está teniendo, y al sacarlo entonces Pedro lo jala, y los dos, Jesús y Pedro, se están ahogando porque no hay una relación por medio. Y muchas veces esto es lo que nosotros hacemos: queremos ir a rescatar a la gente que está está siendo azotada por la tormenta, pero cuando estás extendiéndole la mano para sacarlo, te hunde a ti también. Lo único que sostuvo el ministerio de Jesús fue la relación que él tenía con su Padre. Y esto es cierto, porque dice la Biblia que Jesús vino a esta tierra, que Dios mandó a Jesús a esta tierra tan débil como nosotros. Me gustaría leer Juan 17:21, y dice así: te pido que se mantengan unidos entre ellos, así como tú y yo estamos unidos. También ellos se mantengan unidos a nosotros. Así esta gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Posteriormente, al final, cuando saca a Pedro del mar, dice el verso 32: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y estás viendo lo que dice Juan 17:21. Dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos, así como tú y yo estamos unidos. También ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Esta
unidad que tenía Jesús con Dios trajo a resultado lo que leemos en el verso 33, donde dice que lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Si Jesús no hubiera tenido conversaciones con Dios, no hubiera habido expresiones como estas. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Solamente habiendo una unidad entre Jesús y Dios, una unidad entre nosotros como iglesia, para con Él, nadie creerá que somos enviados por Dios. Nadie creerá que somos hijos de Dios. Si vivimos separados del Padre, si vivimos separados entre nosotros. Esto es bien increíble. Me gustaría leer también Juan 5:19, donde dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igual. Entonces, Jesús no actúa solo, Jesús no vino a este mundo diciéndole, no Dios, no papá Dios, yo ya lo sé hacer todo, ya, yo puedo hacerlo. Yo sé que me enviaste a esta tierra, soy hombre, pero también soy Dios y yo puedo hacerlo. No, Jesús sabía que al venir a esta tierra, en este cuerpo, se estaba limitando y él sabía que dependía de alguien más grande, que era Dios Padre y el Espíritu Santo. Él sabía que dependía y es por eso que él tenía relación con su papá. Él sabía que solo no podía hacerlo. Y aún así Dios no actúa solo. Conocemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios en 3 personas. Entonces, la conversación con Dios es prioridad antes que ir hacia la tormenta. Antes que ir y sacar a los otros de ahogarse. Porque esto nos garantiza que podremos sacarles. Y no que ellos nos ahogarán también. Sí me estoy dando a entender, es como de tormenta, hablan de ahogarse, pues si ni siquiera hay agua, ¿de qué están hablando? Sí me estoy explicando, tormenta. Que un maestro se la trae contra ti, que tu esposo te quiere dejar, que tus hijos se van de la casa, tormentas, que tus hijos están en drogas, que tu familia te saca de la casa porque crees en Dios, pasa, te corren. Que te ven mal. Esas son tormentas. Que tu trabajo no te está yendo muy bien. Que no tienes trabajo a lo mejor. Que estás en una situación de escasez, quizás en casa. Esas son tormentas. Tormentas en las que tú puedes estar metido. O tormentas en las que pueden estar metidos las personas que te rodean. Me gustaría leer 1 Samuel. Esta es una historia muy interesante. Y mientras yo estaba apuntando todo esto y meditando en eso que dice la Biblia, me vino esta historia a mi mente porque yo creo que a lo mejor Jesús, es algo que yo pienso, ¿no? Y yo me pongo a pensar de que Jesús oró, pero ¿qué subió a orar? Y leyendo leyendo esta misma historia en otros evangelios, vemos que esta gente a la cual Jesús alimentó, lo querían hacer su rey, entonces por eso es que también Jesús se va a orar, pero no creo que solamente Jesús haya platicado esto con Dios, a lo mejor y platicaron sobre esta tormenta, o a lo mejor Jesús les preguntó, ¿debo de ir? ¿Qué debo de hacer, Dios? A lo mejor esta conversación que tuvo Jesús con Dios fue como de, tú los vas a guardar en esa tormenta, o tengo que encontrarme con ellos hasta el otro lado. ¿Qué quieres enseñarles? ¿Qué quieres que yo les enseñe? No sé, a lo mejor tuvo esta conversación con Dios, ¿me explico? En el que Jesús se interesaba por lo que el Padre quería hacer en esta situación. Como de Dios ya los subí a la barca, están en esta situación, ¿cómo voy a enseñarles el reino en esta situación? ¿Cómo vamos a revelarnos a ellos en esta situación? Y creo que esa es una conversación que nosotros también tenemos que tener con Dios, de que, ¿sabes qué, Dios? Mis papás están viviendo esta situación, ¿cómo
¿Qué es lo que vas a enseñarles o cómo puedo hablarles en medio de esta situación? Sabes que mis hijos están así, Dios, ¿qué es lo que vamos a enseñarles? ¿Qué es lo que voy a enseñarles? Muéstrame. Y es esta conversación con Dios, y esta es una conversación que David tuvo con Dios también. Y podemos verla en 1 Samuel 30, del 1 al 20, y dice así: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Sical y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Sical le habían prendido fuego, y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a las mujeres, ancianos y niños. Esta es una tormenta, ¿me explico? Los dejaron sin nada. Entre las mujeres se habían llevado a Aminoam y Abigail, las esposas de David. Le quitaron a sus esposas. ¿Ustedes entendían esa tormenta que estaba viviendo el pueblo y David mismo en su persona? Y dice, al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. A veces esto es lo que hacen en las tormentas. Ellos dicen que se echaron a llorar, dice, y que luego le echaron la culpa a David y querían matarlo. Esa es una forma quizás natural de responder ante una tormenta. Y es normal, ¿ok? Pero cuidado, o sea, es normal que quieras hacerlo, es normal que te sientas así, pero hay que tener cuidado porque no es un final feliz, no. Eso te va a traer más tormentas, te va a quitar la paz. Y luego dice aquí, sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó. Y es una palabra que más adelante voy a definir porque Jesús mismo usa esa palabra. Dice, David confiaba en Dios, que él podía ayudarlo, así que se animó y le dijo al sacerdote, tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios. ¿Debo perseguir a esos bandidos? ¿Y si los persigo, los alcanzaré? ¿Te imaginas a Jesús? ¿Debo perseguir a esos discípulos? Si los persigo, Dios, ¿los alcanzaré? ¿Todavía seguirán vivos, Dios? No sé. Medita en todo esto, ponte a pensar en la escena. Medita, dice David que le preguntó a Dios, ¿debo perseguir a estos bandidos? ¿Y si los persigo, los alcanzaré? Dios respondió, persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Persíguelos, porque vas a alcanzarlo y también vas a recuperar lo que se robaron. ¿Te imaginas? Son dos historias totalmente diferentes, pero te imaginas Jesús teniendo esta conversación con Dios. Debo ir, me confundo, pero los dos son Dios, ¿ok? Quizás Jesús le pregunta a su papá, ¿debo ir, papá? ¿Debo alcanzarlos? ¿Será que los voy a alcanzar? Y Dios le dice, sí, ve, los vas a alcanzar, pero vas a recuperar también lo que les robaron. Porque sabes que esa tormenta les había robado su paz, su tranquilidad, su confianza. Y eso pasa en las tormentas. Estas tormentas nos roban cosas, pero aquí dice, ve, porque los vas a alcanzar y van a recuperar lo que esa tormenta les ha robado. Y asimismo, cuando quizás Dios nos manda a nosotros a ir a un lugar donde sabemos que están viviendo una situación difícil, a veces nosotros queremos ir no, sí, Dios quiere hacer esto, y ni siquiera le has preguntado a Dios si Él quiere quitarles eso o Él les está dando esa prueba quizás para aumentar su fe, aumentar su carácter, hacer crecer su carácter. Tú no sabes, pero tú, no, sí, esto no es de Dios, y vamos a reprender, vamos a hacer, y tú no sabes qué es lo que Dios quiere hacer con esto, pero si tú vas y le preguntas a Dios qué quieres hacer, eso sería muy diferente, y a lo mejor Él te responde así, claro que sí, ve, porque les voy a regresar lo que esa tormenta les quitó.
lo que esa dificultad les está quitando. Les voy a regresar la unidad en la familia, les voy a regresar el trabajo, les voy a regresar, a lo mejor no el trabajo que tenían, les voy a regresar una posición mejor a la que tenían. Pero quiero que entiendas esto en esta hora, de que es más importante esta conversación con Dios antes de ir directamente a la tormenta. Después dice el 9, entonces David se fue con sus 600 hombres al llegar al arroyo de Verso, y 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar y se quedaron allí. David siguió persiguiendo a los amalecitas con los otros 400 hombres más adelante. Entonces encontraron en el campo un hombre desmayado. Estaba así porque en 3 días no había comido ni bebido nada. Le dieron agua, un pedazo de pan de higos y 2 panes de pasas. ¿De dónde vienes? ¿Al servicio de quién estás? Soy egipcio, contestó el hombre. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó aquí. David le preguntó, ¿me puedes llevar a donde están los amalecitas? Te llevaré, contestó el egipcio, pero júrame que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Te lo juro, dijo David. Al llegar David y sus hombres encontraron a los amalecitas comiendo y bebiendo. O sea, la tormenta aquí, o sea, quiero que veas estas dos historias, ¿no? Porque dice aquí que encontraron a los amalecitas comiendo y bebiendo. Y a veces así nos encontramos en estas tormentas. Las tormentas están comiendo y bebiendo de nosotros, de lo que nos quitaron a nosotros, están disfrutando de eso. El diablo está feliz de que nos ha quitado y está disfrutando de eso que nos ha quitado. Está disfrutando el vernos mal, el vernos presos, el vernos tristes, el vernos deprimidos, el vernos angustiados, el vernos ansiosos, el vernos separándonos. Está feliz de disfrutarse eso. Dice que están bebiendo y están comiendo, están danzando por todo el campamento, estaban celebrando el haberles quitado a los filisteos y a Judá todo lo que tenían. Y eso así pasa en medio de estas tormentas. Al amanecer David los atacó y la batalla duró hasta la noche del día siguiente. David mató a todos los ismaelitas, solo se salvaron 400 jóvenes que montaron en camellos y lograron escapar. David cobró todo lo que los amalecitas se habían llevado y también rescató a sus 2 esposas. No faltó ningún niño ni adulto, ni siquiera el objeto más pequeño. Además, David recobró todas las vacas y ovejas, y los que habían guiado el ganado decían, esta es la parte que le toca a David. ¿Te imaginas si David se hubiera ido sin preguntarle a Dios? A lo mejor no le hubiera ido tan bien, o a lo mejor hubiera ido con la duda de ¿será que voy a ganar? Pero cuando David le pregunta a Dios y Dios le dice, ve, porque los vas a alcanzar y también vas a recuperar lo que les quitaron. David estaba yendo con una palabra de Dios. Él estaba yendo con una palabra de Dios. Y yo no dudo que la persona de Jesús iba con una palabra de Dios. Iba seguro de lo que quería enseñarles a sus discípulos en ese momento. Y aquí hay tanto que aprender, de verdad, hay tanto que aprender, porque tanto Jesús iba con una palabra de Dios, como los discípulos iban con la palabra de Jesús, de que tenían que llegar al otro lado, y ellos, dice que iban remando, dice que el viento era fuerte, pero ellos iban remando. Aquí dice en Marcos 6, dice que Jesús los vio remar con fatiga porque el viento les era contrario. Ellos estaban remando, ellos querían llegar a donde Jesús les había dicho. Ellos seguían, ellos no se habían dado por vencidos, estaban cansados, pero ellos seguían y seguían y seguían remando porque tenían esta palabra y querían obedecer a Jesús. Pero también vemos cuando Pedro le dice, dime que vaya. Y Jesús le dice, ven. Esto está en el verso 28, dice,
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre esas aguas y él estaba confiado en que le dijo, ven. Esa era la palabra que le había dado Jesús a Pedro, ven, camina, aquí estoy yo, ven. ¿Sabes qué? Jesús estaba a una distancia de la barca que dice que no lo reconocieron, vieron a un fantasma. ¿Te imaginas a qué distancia podría haber estado Jesús? Y entonces le dice, ven. Pedro baja de la barca y empieza a caminar 1, 2, 3, a lo mejor dio 10 pasos. 10 pasos hacia ti. A lo mejor estaba caminando, a lo mejor ya había caminado un buen ratito Pedro, ¿no? Feliz de que, wow, estoy caminando sobre el agua, estoy caminando sobre lo que tú me has dicho que puedo hacer. Y a veces es así, que Jesús nos dice, ok, hazlo. Eso es lo que tengo para ti. A veces tú le has preguntado, Dios, ¿será que este trabajo es mío? Sí, ve. O de Jesús, ¿será que esta carrera es la que debo estudiar? Sí, ve. ¿Será que tengo que ir a tal lugar a vivir? ¿Será que tengo que cambiarme de país, de estado? No sé, ¿será que tengo que hacer esto? Sí, ve. ¿Será que tengo que ir a esta iglesia? ¿Será que no? ¿Será que sí? Sí, ve. Y empezamos a caminar sobre la palabra que Dios nos dio. Pero dice que él vio el fuerte viento y tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te imaginas que estás a punto de llegar y dudas? Y es bien increíble porque Jesús no fue como de, ya estás a punto de llegar, ni modo, ya te estás, ya ahógate, porque pues, no dudaste, te pasas, ya estabas a punto, a un pasito de llegar. Si te hubieras esforzado un poquito más, lo hubieras logrado. No, dice que Él extiende su mano y lo saca. Y le dice, ¿por qué dudaste? Y esto es como cuando tienes un hijo y yo creo que es lo mismo porque tú estás enseñándole a caminar a este bebé y le estás enseñando. Y hay veces que veo que la mamá se pone de un lado y el papá del otro lado, ¿no? O el hermano de un lado y del otro lado. Y tú sabes la capacidad de ese niño. Tú sabes que tú lo conoces y ya lo has visto caminar anteriormente y sabes que a lo mejor da 2 pasos y se cae, ¿no? Y te pones a una distancia de él porque sabes que esa es la distancia que él puede caminar. Y entonces le dices, ven, y empieza a caminar, empieza a caminar, empieza a caminar y de repente empieza a ver y tú ves que se empieza a tambalear así. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Lo agarras, ¿no? Incluso a veces yo he visto esos videos donde están los bebés así, ¿no? En el sillón, dormidos o están jugando y de repente se van así y el papá sale de quién sabe dónde, pero lo agarra y le libra de esa caída, le libra de darse un golpe. Y si nosotros como padres y ustedes como padres, es como de, es que tú puedes confiar en mí, hijo, yo puedo dar la vida para que no te pase nada, yo puedo agarrarte. Yo sé hasta dónde puedes llegar. Porque si nosotros como padres les decimos a nuestros hijos, confía en mí, o queremos que ellos tengan esa confianza de que nosotros los vamos a agarrar, porque a veces no confiamos nosotros en Dios. A veces tú como padre tienes un espacio y un tiempo limitado porque tus hijos van a crecer y tú no vas a poder levantarlos. Ellos a lo mejor se cambian de ciudad y tú no vas a poder levantarlos, pero ¿sabes qué? Dios no se cambia de ciudad, Dios no se cambia de planeta. No hay algo que lo mantenga tan ocupado como para no levantarte cuando estás a punto de caerte. Y más si Él es el que te dijo, ven. ¿Te imaginas que de repente están enseñándole a caminar a un niño y le dices, ven, y el niño está caminando y tú te das la vuelta? ¿Cuándo? Dios no te dice, adelante, hazlo. Dios no te dice, sí, vamos, para después dejarte ahí solo y que te estés tronando los dedos porque después no sabes cómo pagar la escuela, porque después no le estás entendiendo nada,
porque pusiste un negocio y tienes que pagar renta y no estás teniendo ventas, porque él te dio un hijo y ahora no tienes cómo alimentarlo. No. Dios te agarra, Dios está viéndote. Dios está viéndote. Porque Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. A veces nosotros decimos, no, yo no puedo. Pero Él es quien verdaderamente sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Y sabes, esto me recuerda mucho a cuando yo estaba estudiando. Estudié, gracias a Dios, en una escuela que se llama Instituto Canción. Y esto sobrepasaba nuestra economía, ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, no, es que a lo mejor es egoísmo, porque yo voy a vivir en un lugar, y van a pagar ese lugar aparte de la escuela, y me van a mandar comida, y va a ser tanto dinero que se va a dar. Y yo decía, no, es que no podemos, es algo imposible para nosotros, no podemos hacer esto, aparte tengo 2 hermanos más y también van a estudiar. Y era como de, no podemos, ¿no? Y Dios me permite ir de una manera increíble, ¿no? Y Dios me dice a mí que yo voy a terminar. Él me da esta palabra, ¿no? Primero yo le pregunto a Dios, a ver, o sea, ¿qué onda? Yo quiero estudiar esto, pero me gusta esto, esta escuela que debo hacer. Dios me dice, haz esto. Y se dan las cosas de una manera increíble. Dios me dice, haz esto. Yo tenía esa palabra de, haz esto. Esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y luego una vez yendo a esa escuela, estoy ahí y Él me dice, yo soy el que va a pagar todo. O sea, yo voy a proveer y tú vas a terminar. Tenía yo esa palabra de tú vas a terminar, porque ¿sabes cuántos chicos llegaban y se iban porque no podían pagar? O se iban porque algo les decepcionó de la escuela, o se iban porque tuvieron algún problema en casa. Y Dios sabe el por qué pasó eso, ¿no? Pero estamos hablando de mi situación en que Dios me dice, ve, y Dios me dice, vas a terminar. Y yo estaba caminando sobre esta palabra. Y no era por la fuerza de mis papás, no era por mí que yo le iba a echar ganas, no era por mis deseos y mis ganas de estar ahí que yo iba a terminar la escuela, no era por mí, sino era por esa palabra que Dios había dicho. Y de verdad, cada que se tenía que pagar la escuela era como de, Dios, eres tú. Y llegó un punto en que yo de verdad, estaba a punto de terminar la escuela, estaba a nada de terminar la escuela, me parece semanas o un mes, no sé. Estaba a punto de terminar la escuela y de repente empieza de que no has pagado esto, no has pagado el otro, no, se tiene que pagar esto y entonces tienes que pagar el otro. Y eran tantos pagos que se tenían que hacer que yo me quedo y les llamo a mis papás y les digo, oigan, no han pagado porque me están diciendo que no están estos pagos. O sea, ¿qué está pasando? No entiendo. Y me dicen, sí, no hemos podido hacerlos, pero vamos a empezar a pagar, ¿no? Y empieza a ver en mí una angustia. Y empiezo a ver el viento, como lo vio Pedro, ¿no? Empiezo a ver el viento de que somos 3 hermanos, a lo mejor no están pudiendo, y me empiezo a imaginar la situación acá. No es que a lo mejor no se está vendiendo bien en el negocio, es que a lo mejor se tiene que pagar la renta del lugar donde se está llevando a cabo la iglesia, y es que es tanto, y es que este es una renta, y es que es una colegiatura, y es que es una mensualidad, y es que también se tiene que pagar los servicios, y son tantos servicios que no he pagado, y entonces luego mis papás, y luego el vestido de la graduación, y luego el lugar donde se va a comer en la graduación, y luego que mis papás tienen que venir, y el carro y la gasolina, y empieza así, y empiezo a ver toda la tormenta y todo el viento, y yo digo, no voy a poder. Y para colmo, repruebo una materia, ¿no? Como de, no voy a poder, no voy a poder. Y le digo a mamá, llegué de verdad a tal punto de decir, ya no quiero, ya. Hermano, amigo, estaba a punto de graduarme, estaba a un pelo de rana, creo que ni las ranas tienen pelo, entonces a nada de graduarme de la escuela y yo ya no quería, de verdad, sentí ese sentimiento de ya no quiero. Y le llamo a mamá y le digo, es que no, es que son tantas cosas, de verdad, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Y estuve a punto de regresarme. ¿Y sabes qué hice? Me puse a vender postres, me puse a hacer atole, me puse a vender palomitas. ¿Sabes cuánto dinero tú puedes juntar vendiendo palomitas a unas semanas de graduarte para querer pagar todas tus deudas? Es algo imposible y quise hacerlo yo con mis fuerzas. Y yo lo he hecho y ¿sabes qué? No te canses porque no vas a lograr nada. Y entonces empecé a hacer este tipo de cosas hasta que dije, no, hay una palabra y yo voy a terminar.
Y, y pasa, se empiezan a hacer los pagos y el día que llegan mis papás a verme a mí, llegan en un carro, y yo digo, ¿y este carro qué onda? Después me he enterado que una hermana, Dios les pone en el corazón prestárselo, un carro nuevo que recién había sacado la hermana. Este carro no gastaba tanta gasolina, era un carro bonito, era un carro donde cabía toda mi familia. Ellos llegan y ellos me dicen, no, es que vamos a irnos a quedar con tus tíos a Celaya. Y entonces yo me quedo así como de, oye, pero es que no había dinero, ¿cómo que vas a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo? Y dicen, no, sí, no hay problema, vamos a ir y todo eso. Y el día de la graduación, ellos llegan y pagan todas las cosas que tenían que pagar. Y no solo con esto, sino que ellos pagan también la comida de algunos tíos que llevaron. O sea, fue algo que yo me quedé, ¿de dónde salió todo este dinero, Dios mío? Y yo aquí vendiendo mis palomitas y yo aquí vendiendo, yo aquí haciendo, cuando tú tenías una palabra. Y no era por mis fuerzas, no era lo que yo iba a hacer, era tu palabra. Y yo estaba caminando sobre esa palabra, no estaba caminando sobre mis anhelos y mis deseos, era tu palabra. Y si a lo mejor Dios te ha dado una palabra de, no sé, que tu familia va a ser restaurada, si a lo mejor Dios te ha dado una palabra de que vas a salir de esa adicción, de que tú eres sano, de que tú eres libre, si Dios te ha dado esa palabra, tú vas a caminar sobre esa tormenta por esa palabra, no por ti mismo, no porque tú puedas hacerlo. Y sabes una cosa, mantente enfocado en Jesús. Y lo más hermoso es que si nos desenfocamos, Él está ahí para levantarnos. Él está ahí para agarrarnos. Para decirnos, ¿por qué dudas? Estoy enfrente de ti, ¿por qué dudas? Te estoy viendo, ¿por qué dudas? Si hemos recibido un llamado de parte de Él, inmediatamente entramos en la cobertura de aquel que nos llamó. Eso era algo con lo que yo quería terminar, pero todo se me volvió así. Y yo quería concluir con esto, yo quería concluir con que vemos que pasa esta situación con Pedro se hunde, Dios lo saca y después dice que ellos llegan a la barca y se calma el viento. Imagínate esto, Jesús lo levanta, le dice, ¿por qué dudas? Y la tempestad sigue, me explico, la tempestad sigue, pero entonces cuando Jesús lo saca, Pedro vuelve a ver a Jesús, es como, Pedro baja de la barca, Pedro está caminando hacia Jesús y es como si todo a su alrededor, no sé si has visto esas películas donde todo está pasando, pero tú estás como que, como cuando avientan una bomba, ¿no? Está en una guerra, se avienta una bomba y de repente los oídos zumban como de y es lo único que puedes escuchar. Qué ruido tan raro dice, ¿no? Como es lo único que puedes escuchar y a tu alrededor está explotando todo, se están matando todos, es así, ¿no? O sea, imagínate esa escena, ¿no? Pedro baja de esta barca, está caminando hacia Jesús y toda la barca ahí azotándose, los discípulos están allá viendo la escena, pero también azotándose, por acá sacando el agua, no sé qué están haciendo, y todo el viento así, todo soplando, las olas así bien grandotas, y Pedro está caminando y en ese momento lo único que escucha es y está viendo a Jesús, ¿no? Es lo único que está haciendo. Y de repente Pedro empieza a ver que, no manches, ¿qué estoy haciendo? Ay, perdón. Dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando y las olas gigantes, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces se hunde y entonces Jesús lo saca y le dice, ¿por qué dudas? Y Pedro vuelve a ver a Jesús y otra vez de nuevo ese sonido de y Pedro ve a Jesús y dice que la tormenta seguía. Pedro ve a Jesús y Jesús lo tiene agarrado de su mano y los dos caminan en medio de esa tormenta hasta la barca. Los dos caminan hasta la barca en medio de esa tormenta. Y no es hasta que suben a la barca que dice, se calmó el viento. Jesús no nos deja solos. Él va con nosotros en medio de esa tempestad, en medio de esa azotadera que nos están dando a veces. Él está con nosotros. Y luego vemos que aquí dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios.
Mientras Pedro estaba caminando con Jesús, ellos no le adoraron a Dios, no estaban en la barca. No, sí, tú eres el Hijo de Dios. Estamos viendo que en medio de esa situación difícil, Dios está caminando contigo. Sí, a veces no hay personas, a veces las personas no van a hacer esto. Tú vas a estar caminando y a veces te van a dar hasta la espalda. Ellos no van a adorar a Dios mientras tú estás en esa situación. Pero que no te preocupe eso, que no te preocupe que las personas a tu alrededor no lo vean, porque tú estás confiado de que alguien viene caminando contigo. A veces las personas solamente van a venir y van a adorar a Dios cuando te ven bien. Y, ay, no, si pasaste esta tormenta, pasaste esta dificultad. Ay, no, si Dios te sacó de eso difícil que estaba pasando tu familia, qué escándalo. Pero Dios fue bueno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero mientras tú estabas en esa tormenta, y por eso es que ellos no entienden, a veces las personas no entienden cómo en medio de la dificultad uno está constante. Como en medio de que tu familia está siendo dividida, tú estás constante y tú estás leyendo y tú estás buscando de Dios y tú estás orando y tú estás asistiendo a la iglesia. Como en medio de que quizás la carrera se está poniendo difícil, pero tú no solamente te enfocas en las tareas, sino tú le dedicas tiempo a Dios, tú le das la carrera a Dios. No nada más, o sea, la gente no entiende el por qué somos así, el por qué preferimos estar en la iglesia que estarnos la pachangueando, por qué preferimos leer la Biblia que estar viendo otras cosas, por qué preferimos orar en lugar de ver unas películas, en lugar de salir con la familia. La gente no entiende eso. Pero es que la gente no está contigo en medio de las tormentas, porque muchas veces ellos te dan la espalda. Y a veces nosotros estamos mal, porque ¿sabes qué hacemos? Nos vamos con esa gente y dejamos a Dios, que Él está en medio y Él está siempre que necesitamos que alguien nos saque de la tormenta. Y somos mal agradecidos muchas veces, porque Él nos saca una vez, Él nos saca otra vez, Él nos saca otra vez, pero nosotros preferimos irnos con esa gente que no estuvo con nosotros en las tormentas. Y es tiempo de que cambiemos esa actitud que nosotros tenemos, porque esta gente no lo entiende. Y cuando ya te ve bien, es cuando ya quiere estar contigo y ahora sí te invita. Ellos no entienden el por qué. ¿Sabes qué, Pedro? Pedro tuvo miedo, dudó de Jesús, tuvo miedo, me voy a morir, sálvame. Tuvo miedo cuando apresaron a Jesús y le dijeron, oye, ¿tú andabas con Jesús? No, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Me gustaría que leyéramos Juan 21, 15 al 19. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería, entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro, sígueme. Jesús sabía quién era Pedro, Jesús sabía que había dudado tantas veces de él, hasta el último momento dudó y lo abandonó. Pero dice, Jesús se refería a esto, en cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios, porque Pedro iba a entender que a pesar de los momentos difíciles, Dios era el único que iba a estar ahí con él. Y por eso hasta el último momento, en medio de la tormenta, él iba a estar honrándolo. La gente no entiende por qué en medio de la dificultad adoras a Dios. Cuando tú confías que Él está en control, tú puedes adorarlo, pero cuando tú estás pensando, híjole, no sé cómo vaya a terminar esto, estás tan concentrado en cómo puedes solucionarlo, qué puedes hacer para arreglarlo, cómo puedes evitarlo, que te olvidas de adorar al que está en control, porque, ¿sabes qué? Jesús sigue sentado en el trono y nada se le escapa de las manos, nada se ha salido de su control, Él sigue
en ese trono y mientras él siga en ese trono, nada sale de su control. ¿Te imaginas la gente que estaba alrededor de Pedro? ¿O la gente que ha estado alrededor de las personas que han muerto a causa del evangelio? No entienden por qué están muriendo por él. Pero si se dieran cuenta de que él ha sido el único que estuvo caminando con nosotros en la tormenta y aún en esa tormenta que están viviendo, en este caso la muerte, Jesús no los ha abandonado. Entenderían el por qué hasta el último momento honran a Dios. Respiren, ya estamos terminando y esto que continúa también está bien increíble. Cuando yo lo estaba escribiendo, como wow, yo tenía otro pensamiento de que iba a hablar, pero wow. Vamos a leer el verso 26, vamos a leer desde el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Chequen esto. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Esa es la parte que ahorita vamos a ver y vamos a analizar y todo eso, porque me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Por qué pensaron que Jesús era un fantasma? ¿Sabes? A lo mejor nosotros luego vemos en las películas que es un fantasma y vemos eso que a lo mejor así como una sombra blanca, ¿no? O a veces esas caricaturas donde se ponen una sábana, ¿no? Y es ahí va el fantasma blanco, ¿no? o a veces dicen que las sombras negras y todo ese rollo, ¿no? Pero en eso no nos vamos a meter. Ellos pensaron que era un fantasma, ¿no? Ellos lo vieron y dijeron, ¡oh, fantasma! ¿Y sabes dónde más ellos ven a Jesús y dicen, ¡ay, un fantasma! No lo reconocen y piensan que es un fantasma. En Lucas 9:29 vemos que Jesús muere, resucita y él tiene este tiempo de aparecerse a sus discípulos. Un tema muy interesante, pero ahorita tampoco lo vamos a tocar. Pero aquí vemos en este verso, dice que es Lucas 24, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Entonces dice que ellos están ahí en la casa, el contexto de esta parte de Lucas 24:37, están ahí en la casa, Jesús murió, todos están tristes, pero estas mujeres están diciendo, no, es que Jesús no está en la tumba, y de pronto Jesús se aparece a ellos, y ellos espantados, atemorizados, dicen, un fantasma, un fantasma, no, Ellos en el mar dicen, un fantasma, Jesús se les aparece después de todo lo que tenía que pasar, y ellos dicen, un fantasma, pero ¿por qué? ¿Por qué dicen que Jesús es un fantasma cuando lo ven en el agua? ¿Por qué dicen, esto es un fantasma? Y vamos a ver ahora sí, Lucas 9:29, y vamos a ver, yo leí esto, y la primera vez que lo leí para este estudio, yo dije, pero ¿por qué? Y esto creo que esta cita no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Porque dice así, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Entonces, recordando lo que Jesús había hecho antes de ir y encontrárselos en medio del mar, recordamos que estaba haciendo Jesús, él estaba orando. Entonces, cuando Jesús oraba, cuando Jesús tenía estos tiempos, vemos que dice, entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Él termina de orar, da la noche, la cuarta vigilia de la noche y dice, ok, vamos a encontrarnos con los discípulos en medio del mar. ¿Sabes cómo iba Jesús? ¿Sabes qué apariencia tenía después de haber orado un buen rato al Padre? Él tenía una apariencia diferente en su rostro y su vestido se había hecho blanco y resplandeciente. Pues claro que ellos pensaban que iba a ser un fantasma. Ellos veían a alguien caminar con un rostro diferente, con una vestidura blanca. Oye, Jesús no estaba vestido así, ¿qué onda? Y resplandecía. Y esto lo vemos una y otra vez en la Biblia. Vamos a leer Éxodo 34:29. Y este es Moisés, dice así. Vamos a leerlo. Se los voy a leer en la versión TLA. Me gusta mucho esta versión porque es como más sencilla. Pero bueno, en fin. Tema de versiones no es para esta ocasión. Entonces, dice así. Es Éxodo 34 del 29 al 30. Dice, cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, recordemos que aquí es donde le da los 10 mandamientos, traía consigo las 2 tablas de la ley escrita en ellas. Su cara brillaba, pues había estado hablando con Dios.
Voy a hacer un paréntesis aquí, no sé si te ha pasado que de repente no es que hacen una velada de oración o te vas a un campamento, te vas a un congreso, un tiempo donde solamente estás tú y Dios más de lo normal. Se me apagó la compu. Estás más de lo normal con Dios. Y llegas a tu casa y te dicen, no, te ves diferente. Wow, no sé, como que, oye, ¿qué te hiciste? Es que si te ves, tienes algo, no sé, estás diferente. Y era lo que le estaba pasando aquí a Moisés. Se me apagó la compu. Voy a ponerle, déjenme tantito. Bueno, pues entonces esto era lo que estaba ocurriendo con Moisés, cosa que también ocurrió con Jesús, por lo cual pensaron que era un fantasma. Y dice así que su cara brillaba, pues había estado hablando con Dios, pero Moisés no se había dado cuenta. O sea, ¿puedes creerlo? Moisés no se había dado cuenta, no es como que, préstame un espejo para verme, a ver cómo es que brillo. No, sino que dice que Moisés no se había dado cuenta. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron cómo brillaba la cara de Moisés, sintieron miedo y no se acercaron a él. O sea, no solamente su cara brillaba, a lo mejor Moisés no se parecía nada a cómo era, por eso dice que sintieron miedo al ver cómo brillaba su cara. Es como, es una belleza tan terrible, terrible hermosura, terrible belleza, es como de, wow, no puedo ni imaginarme esto. Después podemos ver en 2 Corintios. Quiero que pongan mucha atención el por qué él tenía esa cara así, porque él tenía esa cara así. Porque él había hablado con Dios. Y Jesús había tenido conversación con Dios, por eso él parecía como un fantasma. O sea, él no solamente la cara le cambió, no solamente el rostro le cambió, dice que sus vestidos se hicieron blancos. Me gustaría que leyéramos 2 Corintios 3:18 y dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Puedes seguirme en esto? Es como de, o sea, está hablando de nosotros, o sea, no Moisés, no Jesús, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Sabes qué? Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen, y semejanza. Y el pecado vino a deformar eso que Dios ha dicho a nuestra imagen y semejanza. El pecado quería deformarnos. ¿Sabes qué? Satanás quería ser igual a Dios. Y por eso fue desterrado del cielo. Pero Dios nos hace a nosotros iguales a Él. Y entonces, ¿sabes qué es lo que quiere hacer Satanás? Él quiere deformarte para que no te parezcas a lo que Él quiere parecerse. Pero dice aquí que cuando nosotros miramos a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, a nuestro diseño original, como por el Espíritu de Dios. Me gustaría que leyéramos 1 Corintios 15:52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Voy a leerlo en versión TLA, está muy raro aquí como lo dice. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Me parece que dice el 53. Dios cambiará estos cuerpos
que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y nunca serán destruidos. Quiero que pongas mucha atención en esto. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que la Biblia dice: la muerte ha sido destruida. Me gustaría mucho que pongas atención en esto que estamos leyendo. Dice así: en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. Cambiará estos cuerpos. Vemos que el cuerpo de Jesús, sus vestidos, cambiaron. Estos cuerpos serán transformados. ¿Y te puedes imaginar esto? ¿Te puedes imaginar mirar tanto la gloria de Dios, que empiece a brillar tu rostro, empiece a cambiar tu rostro, empiecen a cambiar tus vestiduras? Esta parte donde leímos que brillaba el rostro de Jesús y sus vestidos eran blancos, es la transfiguración de Jesús. Y es porque Él está teniendo una conversación con Dios y empieza a cambiar todo su aspecto, que los discípulos se quedan así como de: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces te imaginas ver así a Dios, que de repente tu rostro empieza a cambiar, empieza a brillar más que el sol, más que el Luismi, empieza a brillar y de repente tus ropas empiezan a cambiar, Y te imaginas esto, te imaginas que tu cuerpo se ha transformado. Podríamos decir: eso va a pasar, ¿sabes qué? Hasta el día que suene la trompeta final. Claro que sí, eso es una realidad, eso va a pasar ese día. Pero ¿sabes qué? Eso puede pasar ahora. ¿Sabes por qué? Porque eso pasó en Génesis 5:24. Dice Génesis 5, voy a leer desde el 23. Dice 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sabes qué? Enoc conversó con Dios. Enoc estaba con Dios. Enoc caminó con Dios. Tanto así que su cuerpo fue transformado. Y se lo llevó Dios. ¿Te imaginas tener este tipo de relación con Dios, en que tu rostro empieza a ser transformado, tu cuerpo empieza a ser transformado y no veas la muerte? Hasta medio así. Podemos desaparecer si vemos cara a cara y permanecemos así. ¿Sabes qué? Hay que buscar a Dios hasta desaparecer. Vemos aquí que él tuvo miedo, Pedro tuvo miedo, y el significado de miedo es sensación de angustia provocada por la presencia de algo real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Eso es tener miedo. Ellos dijeron: no, quién sabe qué vaya a pasar aquí con este fantasma, ¿no? El miedo que sintió Pedro: no, me voy a ahogar. El miedo que nosotros sentimos es como de, a veces con ese miedo estamos negando que tenemos un Dios fuerte. Estamos desconfiando del Dios que creó los cielos y la tierra. Pero Jesús, cuando se aparece y les dice: no tengan miedo, no soy un fantasma, les dice: tengan ánimo. Eso es lo que les contesta. Con esto es lo que vamos a terminar. Esto no era con lo que yo quería terminar, pero con esto vamos a terminar. Jesús les dice: tened ánimo, yo soy, no temas. ¿Y qué significa la palabra ánimo?
Ánimo significa tener energía para completar una acción. Tengan ánimo, van a llegar a donde les dije que iban a llegar. Tengan ánimo, ánimo. Ánimo viene de la raíz indoeuropea, ane, que significa respirar. En griego, anemos, que significa viento, soplo o respiración. Y Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temas. Y vemos muchas veces presentarse a Dios como el yo soy. Y Jesús estaba revelando así, ánimo, yo soy, no teman. Como diciendo, respiren, no soy un fantasma, respiren, yo estoy en control. Eso es lo que significa yo soy. Yo soy quien está en control de las situaciones, yo soy Dios, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de quien habló Moisés, soy el Dios de Jacob, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios que liberó al pueblo de Egipto, yo soy ese Dios, yo soy el que sigue en control de todo, yo soy el que les hizo pescar cuando no estaban pescando nada. Yo estoy en control, yo sigo aquí, yo no he cambiado, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús les estaba diciendo, respiren. No he cambiado, confíen en mí. Yo soy real, yo existo. Yo sigo en el trono, respiren. Yo sigo en el trono. Yo te veo. Y no ignoro la situación que estás pasando. Respira, ten ánimo. No estás solo en medio de la tormenta. Y esto me encantó, lo escuché en una prédica, porque si nosotros seguimos de pie en una tormenta, si los discípulos seguían ahí fatigados de estar remando, si las olas no se los habían llevado todavía, era porque Jesús los estaba viendo y porque Él es el que es. Porque si no fuera así, si Jesús no los estuviera viendo y si Jesús no fuera el mismo como lo ha dicho, entonces esa tormenta ya los hubiera matado. Si tú estás el día de hoy en una situación que dices, la verdad no siento que Dios me vea, no siento que Dios me escuche, el hecho de que sigues de pie, el hecho de que no has recurrido al alcohol, el hecho de que no has recurrido a algún vicio, el hecho de que no has terminado con tu vida, el hecho de que tú sigues de pie y sigues remando en esa tormenta, sigues llevando a tus hijos a la iglesia, sigues orando, el hecho de que tú sigues levantándote todas las mañanas y yendo a trabajar, a pesar de que, o yendo a salir a buscar un trabajo, el hecho de que tú sigas abriendo tus ojos cada mañana, aún en medio de la enfermedad que estés pasando, el hecho de que sigas ahí, el hecho de que sigas de pie, es porque Él está contigo en esa tormenta. Porque si no, esa tormenta ya te hubiera matado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por las tormentas. Pero aún te damos más gracias porque tú estás ahí con nosotros en medio de ellas. Gracias porque tú eres el Dios que calma la tormenta, eres el Dios que me sostiene de mi mano derecha. Tú eres ese Dios que nunca cambia. Gracias porque en este día me dices, ten ánimo, yo soy, no tengan miedo. Gracias porque puedo respirar, puedo confiar que tú estás en el trono, que me estás mirando y no ignoras mi situación. Te amamos tanto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, iglesia, amigos, tengan ánimo. Yo soy, no tengan miedo.